En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Artículo 11, creo en la resurrección de la carne. Estamos en el segundo apartado, donde el catecismo dedica 10 números al estudio del tema que tiene como título Morir en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1008 y 1009 con el tema la muerte. Número 1008 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la muerte es consecuencia del pecado. Intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición, el magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. La muerte temporal de la cual el hombre se habría librado si no hubiera pecado, es así el último enemigo del hombre que debe ser vencido. Número precioso que nos presenta el catecismo en esta mañana, queridos amigos. Fijémonos que la afirmación central de este número es: la muerte es consecuencia del pecado. También se nos recuerda que la Iglesia ha recibido de Jesús la encomienda de la interpretación de los contenidos de la Sagrada Escritura y de la tradición. Jesús prometió que enviaría el Espíritu Santo a la Iglesia para llevar a su comprensión última todo lo que la palabra de Dios nos había sido revelado en ella. En la tradición se apoya a la Iglesia para interpretar la palabra de Dios, sobre todo en aquellos aspectos que pueden ser más oscuros y que cuesta mucho más trabajo interpretar, aquellos episodios donde es más difícil. Normalmente uno tiende a dejarlos de lado y se centra uno quizás en aquellas partes de la Sagrada Escritura que son más fáciles. Pero para eso está la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, asistida por el Espíritu Santo para interpretar tanto unos como otros. Esta es una de esas afirmaciones: que la muerte entró en el mundo como consecuencia del pecado original. Esto se recoge en el documento de la Iglesia, en una afirmación dogmática del Concilio de Trento, que dice así: si alguien no confiesa que Adán, el primer hombre, al transgredir el mandato de Dios en el paraíso, perdió inmediatamente la santidad y la justicia en la que había sido establecido, y por la ofensa de este pecado incurrió en la cólera e indignación de Dios, y en consecuencia en la muerte, en la que Dios le había amenazado anteriormente, y por la muerte en el cautiverio bajo el poder de aquel que desde entonces tiene el imperio de la muerte, del diablo, y por aquella ofensa resultante del pecado, Adán, entero en su cuerpo y en su alma, se vio cambiado en un estado peor, y el que no crea esto, sea anatema. Lo que afirma la fe católica sobre el estado del paraíso es que Dios había constituido al hombre en un estado de santidad y de justicia. En sí,
la naturaleza humana es mortal. Está sometida a la ley del desgaste, del nacer, del crecer, del morir. Eso es lo que le corresponde a la naturaleza humana. Le corresponde la corruptibilidad. Esto que por naturaleza nos correspondía morir, Dios quiso protegerlo. Dios es un Dios de vida y no de muerte. Y aquello que no nos correspondía por naturaleza, morir, Dios lo protegió en Adán y Eva. A eso le hemos llamado los dones preternaturales. Es decir, que debemos distinguir entre dones preternaturales y dones sobrenaturales. Los dones sobrenaturales son los que se nos dieron en Jesucristo para nuestra redención. Los dones preternaturales son los que protegían a Adán y a Eva de aquello que por naturaleza les correspondía: el desgaste, el sufrimiento, la muerte. Por eso el paraíso terrenal no hay que entenderlo simplemente como un lugar. La clave no está en el sitio o el lugar donde Adán y Eva estaban, como se dice en la arqueología, ahí en Mesopotamia, en el jardín del Edén. Hoy día se llama Edidú ese lugar, sino en la protección que tenían por parte de Dios con esos dones preternaturales. Esto es muy importante entenderlo. Dios es un Dios de vida, y Adán y Eva estaban protegidos del desgaste que les tocaba, que les correspondía por naturaleza. Pero pecaron. El plan primero de Dios era perfecto, pero se vio truncado por la desobediencia, la soberbia en el pecado original. Esto hay que entenderlo muy bien. Cuando se dice que Adán y Eva desobedecieron a Dios, como nos dice este texto del Catecismo y del Concilio de Trento, eso provocó la cólera divina y Dios los castigó con la muerte. Es una forma de hablar que hay que entenderla muy bien. Si proyectamos en Dios lo que es cólera humana, entonces lo que hacemos es deformar la imagen de Dios, porque no tiene nada que ver con la cólera humana, esta parte donde dice cólera divina. Hay que tener mucho cuidado en no proyectar en Dios nuestros pecados, como este de la cólera. La interpretación correcta la encontramos en otros textos de la Sagrada Escritura. Para no sacar de contexto esta expresión y no proyectar en Dios lo que son nuestras pasiones. Job 8:4. Si tus hijos pecaron contra él, ya los dejó a merced de sus delitos. ¿Qué quiere decir esto? Es como un niño que le dice a su papá: no quiero tomarte de la mano, quiero ir yo solo. Y el padre le dice: bueno, entonces ve tú solo. El auténtico castigo de Dios no es el provocar que el niño se caiga, sino dejarle a sus propias fuerzas, respetar que el niño se caiga. A veces entendemos el castigo de Dios como si fuera Él el que provocara nuestras caídas, y no es así. El castigo de Dios es el respeto a las consecuencias de la libertad mal utilizada del hombre.
Con dolor en el corazón, Dios respeta al hombre que se empeña en utilizar la libertad por su cuenta y sin contar con él. Y eso le duele a Dios, pero lo respeta. El castigo de Dios es el respeto. Salir del paraíso es salir del amparo y de la tutela de Dios. Es querer caminar por cuenta propia. Es lo que le pasó al hijo pródigo. En su empeño de no querer estar en la casa del padre, ¿qué le sucedió? Sufrió las consecuencias. El castigo del hijo consiste en que en su propio pecado tuvo su penitencia. En definitiva, cuando la Sagrada Escritura o el magisterio de la Iglesia hablan de castigo, lo podemos entender bien. Cuando decimos que la condenación eterna es la autoexclusión del hombre, es el hombre el que rechaza el amor de Dios, no es Dios el que rechaza al hombre. Cuando se habla de que el juicio de Dios condenará, no es contraria a que es el hombre el que se autoexcluye. Y Dios respeta esa autoexclusión. Tú no quieres, problema tuyo. Porque Dios ha creado al hombre libre y su respeto está por encima de todo. Génesis 2, 16, 17. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Por cierto, aquí tenemos que añadir una cosa, queridos amigos, para nuestra catequesis importante. Nunca en la Sagrada Escritura aparece la palabra manzana. Es algo que salió por allá en un comentario de un autor en el siglo XII. Y se quedó, lastimosamente, ese comentario haciendo eco en nuestras catequesis. La Sagrada Escritura habla de árbol de la ciencia del bien y del mal, no de una manzana. Y esto sugiere un pecado de soberbia, de pretender meternos en la mente de Dios, de decir el hombre: yo decido sobre lo que es bueno y lo que es malo. Es pretender constituirse Dios. Ese es el pecado. Génesis 3, 1, 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios os ha dicho: no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Esta tentación tan provocativa de seréis como dioses, esto llama la atención mucho. Hoy día, muchos científicos están siendo víctimas de esta tentación. Seréis como dioses. Yo ya puedo dar la vida, yo ya puedo quitar la vida. Muchos legisladores en los gobiernos se creen dioses.
Nosotros podemos legislar sobre quién vive y sobre quién muere. Seréis como dioses. La tentación más terrible que un hombre pueda caer. Sin embargo, Yahvé les recuerda que no hay más que un solo Dios. Y eso de jugar a ser dioses hace que uno mismo esté rechazando la mano de Dios que le tutela como criatura. Y hoy día nos encanta jugar a ser dioses, poniendo todas las disculpas que se nos pueden pasar por la cabeza. En el fondo, estamos jugando a ser dioses. Génesis 3, 16, 19. A la mujer le dijo: tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Esta especie de sentencia que está haciendo Dios en este pasaje, después del pecado original, está viendo cuáles van a ser las consecuencias del pecado original en el hombre. Y son terribles. Es muerte. Aquello sobre lo cual Adán y Eva estaban protegidos por Dios, por esos dones preternaturales, se acabaron. Se acabó la concesión. Ahora tú parirás tus hijos con dolor. Eso nunca había existido. Y tú te vas a ganar con el sudor de tu frente. Y vaya que si los seres humanos sabemos qué significa ganarse el pan con el sudor de la frente. Sabiduría 1, 13, 14. Porque Dios no ha hecho la muerte, ni se complace en la perdición de los vivientes. Él ha creado todas las cosas para que subsistan. A Dios le duele la muerte, porque Él es un Dios de la vida. Su plan era que el hombre viviese para siempre. Romanos 5:12. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, la muerte nos alcanzó a todos porque todos pecamos en Adán. Además, no nos hemos quedado únicamente con el pecado original, sino que nuestros pecados personales han corroborado nuestra complicidad con Adán. Romanos 6:23. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En el pecado está la pena. Sabiduría 2, 23, 24. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Hay un texto, queridos amigos, de la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II que hemos mencionado tantas veces en este catecismo, el número 18,
apoya este número del catecismo y dice: el máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la desilusión progresiva que va viendo de su cuerpo. Pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua. Juzga con instinto certero cuando se resiste a aceptar la perspectiva de la ruina total y del adiós definitivo. La semilla de eternidad que en sí lleva per se, irreductible a la sola materia, se levanta contra la muerte. Todos los esfuerzos de la técnica moderna, por muy útiles que sean, no pueden calmar esta ansiedad del hombre. La prórroga de la longevidad que hoy proporciona la biología, pero aún así no puede satisfacer ese deseo del más allá que surge ineluctablemente en el corazón del hombre. Este número 18 de la Gaudium et Spes nos está diciendo que en ese luchar contra la muerte se da a entender esa semilla de eternidad que tenemos todos llamados a la vida eterna. Y es por eso que tenemos esa resistencia tan grande a la muerte como final o como desaparición completa. Fijémonos que continúa este texto diciendo: la fe cristiana enseña que la muerte corporal que entró en la historia a consecuencia del pecado será vencida cuando el omnipotente y misericordioso Salvador restituye al hombre en la salvación perdida por el pecado. Ese es el gran mensaje de esperanza que tiene el cristianismo. Será vencida. Este será el último enemigo en ser vencido, la muerte. Pero ya no lo anuncia. Será vencida. Primera de Corintios 15, 25, 26. Porque debe él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Cristo ha vencido a nuestros enemigos. Uno tras otro, los ha vencido todos con la espada de su gracia. Y la muerte, que es el más fuerte de todos ellos, ya se anunció. También será vencida. Dicho esto, nos presenta el Catecismo el número 1009 que dice: la muerte fue transformada por Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió también la muerte, que es propia de la condición humana. Pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. Qué número tan bonito este que nos presenta el Catecismo. El gran misterio es que la muerte se había introducido en el mundo, en la naturaleza humana, como consecuencia del pecado, y es asumida por Cristo, que no tuvo pecado. Es el acto de obediencia consciente y libre de Jesucristo. Él cargó sobre sí las consecuencias del pecado que él no tenía y transformó la maldición de la muerte en bendición. Únicamente el justo, el santo, al que la muerte no le correspondía,
es el único capaz de asumirla y cambiarla. Pero todo eso tiene lugar con una lucha interna y dramática en Jesucristo. Él mismo dijo: Padre, que se haga tu voluntad. Él dijo sí a la voluntad del Padre. Pero no solo se lo dijo con la voluntad divina, también se lo dijo con la voluntad humana, en una aceptación dramática de lo que era el momento de la muerte que le esperaba. Lo que nos va a redimir es este acto de voluntad humana. Porque como Dios era completamente obediente, pero como hombre se podía revelar. Y ese acto de entrega de su voluntad humana es lo que nos redime. Eso es lo grande que ha hecho Jesucristo como hombre por nosotros. Marcos 14, 33, 34. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Hay una resistencia de Jesús a morir. Su voluntad humana se resiste a morir. Jesús no era un suicida. Se resiste. Entre los motivos de esa resistencia ahí en ese monte de Getsemaní, esa angustia, hay motivos sin duda de índole sobrenatural y espiritual. El peso de nuestros pecados, claro que sí, pero no podemos olvidarnos del motivo natural de miedo a la muerte. Jesús se resiste humanamente a morir. Es la lucha que tiene Jesús entre la obediencia a Dios y lo que su naturaleza humana percibe como final, que es la muerte. Hebreos 5, 7, 8. El cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Este es el precio con el que hemos sido redimidos. Dice el Evangelio: con poderoso clamor y lágrimas. También es importante, queridos amigos, que nosotros nos sintamos acompañados por Jesús en esa lucha que también nosotros tenemos, en esa aceptación de nuestra condición mortal. Hemos sido redimidos por Jesús con poderoso clamor y lágrimas. Él todo lo ha asumido y lo ha redimido. Si Jesús no hubiera asumido esa lucha entre la vida y la muerte, no estaría redimida. Nos sentiríamos solos en este momento. Como dicen los santos padres, lo que no ha sido asumido por Jesús no ha sido redimido. Lo que no se asume no se redime. ¡Qué enseñanza tan preciosa! Esto no quiere decir que no nos vaya a costar, pero sí que en esa lucha no nos vamos a sentir solos, porque estamos confortados con Cristo, porque Él nos ha redimido con poderoso clamor y lágrimas. También dice este número 1008, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. Es decir, que estamos llamados a que la muerte sea una entrega
de la vida. No únicamente que se nos robe la vida, sino que la entregamos voluntariamente. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. Esta es la clave. No me quitan la vida, la doy. Romanos 5, 19, 21. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo todos serán constituidos justos. La ley, en verdad, intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así, el mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinará la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Lo que Jesús nos ha obtenido por su obediencia y su redención es algo infinitamente superior a lo que tenía Adán y Eva en el paraíso. El cielo es compartir la intimidad con la Santísima Trinidad. Por eso es que no tenemos que tener miedo a la muerte, porque esa muerte ya ha sido vencida y hemos sido redimidos con poderoso clamor y lágrimas. Terminamos como dice la liturgia de la Iglesia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Feliz pecado que mereció tan grande Redentor.